Estado de emergencia en Santiago de Chile por los violentos disturbios registrados tras las manifestaciones por el aumento del precio del billete de metro. Detonante de las protestas fue el alza de 30 pesos en el precio de los tiquetes del metro decretado hace 2 semanas. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público. Y el viernes, al venirme en el vuelo de la tarde, algo muy curioso, venía el mismo ministro de Economía que había señalado que frente al aumento del pasaje, ¿cierto?, del metro había que levantarse más temprano. Ese día nosotros teníamos reunión en el Ministerio de Educación con el subsecretario de Educación del gobierno de Piñera, de Raúl Figueroa, que después fue ministro. Pero al salir de la reunión, tipo 5:30 de la tarde, estaba todo absolutamente desbordado. Las calles, la Alameda estaba copada de gente circulando. Y nosotros, sin estar conscientes de eso en el minuto, porque estábamos dentro del salón del ex Congreso, sí señalamos que lo que percibíamos era que había un estado de ánimo de mucha ebullición, pero que pareciera ser que nadie quería entender, y nosotros hablábamos había una tensa quietud. Siempre recuerdo que nos sorprendió a todos. Y lo que pasó como una curiosidad, que el comandante de la aeronave, el piloto, después que cierran las puertas, dice, por el audio del pasillo señala que en Santiago hay una revolución. El detonante fue el alza del pasaje del metro. El catalizador fueron los estudiantes. El colmo, la represión. Tras años de estar en silencio, el pueblo chileno por fin se despertó. Fue el momento del Chile despertó. Hay coincidencia en el diagnóstico dentro del movimiento social y sindical que era una revuelta que no se esperaba, que se anhelaba, pero que no fue preparada ni menos organizada. Y ese fue acaso el principal valor del estallido social, su espontaneidad y por sobre todas las cosas, su componente altamente popular. Ante esta situación, la ANEF y el movimiento sindical se sintieron altamente convocados y el día después de ese 18 de octubre del 2019 se reunieron el sábado 19 de octubre en nuestra sede patrimonial, en un directorio nacional y posteriormente como mesa de unidad social en la sede de la FEMPRUS. Lo primero que había que hacer era rechazar el estado de emergencia. Y nosotros el 19 de octubre estábamos convocados aquí en la sede de la ANEF. Tuvimos una reacción rápida como directorio convocados por el presidente de la ANEF y estuvimos acá sesionando para saber lo que estaba pasando, para evaluar lo que estaba sucediendo. Y hubo una reunión acá en este directorio. Y yo de verdad que me emociono también porque yo recuerdo que lo primero que hicimos fue instalar un lienzo rápido, un lienzo que decía los militares a los cuarteles. Ese viernes, después que llegamos, nos comunicamos, el sábado nos juntamos en nuestra estructura aquí en la sede de la ANEF con los dirigentes del Distrito Nacional. Inmediatamente seguía, ¿cierto?, lo que ya hemos vivido en Santiago y en regiones, se fue extendiendo esta expresión, digamos, autoconvocada, popular principalmente, donde nosotros dijimos, bueno, aquí hay un llamado y nos preguntamos inmediatamente qué haría Clotario y qué haría Tucapel en nuestro lugar hoy día 2019. Bueno, haría lo mismo que hicimos, nos ponemos a disposición, no podemos ser neutrales, tenemos que asumir también el liderazgo de canalizar la rabia, la molestia, la frustración, la injusticia social, que eran las demandas que aparecían en las consignas hoy día y que recordamos también en el tiempo. También nos autoexigimos y con la Central Unitaria de Trabajadores nos convocamos el día sábado inmediatamente en la sede de la FEMPRUS, que también es bueno relatar también aquello. Ya no llegamos solamente a las organizaciones que yo nombré, se llegaron más de 100 personas que representaban a distintas organizaciones y dijimos, había un toque de queda, ¿cierto?, de provisión de desplazamiento. Y nosotros dijimos, no podemos quedarnos aquí inmóviles, no podemos quedarnos callados. Nos convocamos el mismo 18 a una reunión el día sábado 19 de octubre, una vez que el gobierno decreta el estado de excepción y que dice, mire, aquí estamos en esta suerte como del enemigo poderoso. Las primeras declaraciones que hace Sebastián Piñera, nos coordinamos inmediatamente todos los actores de unidad social y decidimos convocarnos a la sede, en ese caso, de FEMPRUS. Y nos vinimos marchando desde la sede de FEMPRUS hasta afuera del Palacio de la Moneda, hasta Morandé con la Alameda, para solicitar que fuera recepcionada esta carta, y lo hicimos marchando.
para dar una señal de que aquí no nos iban a amilanar, no nos iban a amedrentar y que nosotros entendíamos que esto tenía que resolverse con diálogo, con acción política y no con represión como el gobierno lo estaba planteando. Y esa fue la primera acción que se desarrolló. Yo siempre reivindico que uno de los que planteó la iniciativa en esa asamblea fue Norberto Díaz, el Cachorro Díaz, dirigente de nuestra central, en ese minuto secretario general y dirigente de la ENAP. Y nos fuimos marchando, éramos unos 60, 80 dirigentes y dirigentas. Nos fuimos marchando desde Sacié, por Manuel Rodríguez, Alameda, hasta llegar a La Moneda. Y en el camino estaba lleno de militares y carabineros, y nosotros igual marchamos, tomamos la Alameda y comenzamos a marchar. Y llegamos allá y entregamos la carta. Entregamos la carta porque hablamos con el militar a cargo y entregamos la carta en La Moneda, donde fue bien kafkiano, la verdad. Fue bien surrealista porque nos recibió, no había nadie en La Moneda, nos recibieron unos funcionarios de planta, digamos, nos abrieron ahí, nos recibieron para hacer recepción formal de la carta, pero la verdad es que La Moneda estaba en ese momento vacía de autoridades. Aquí está el directorio nacional de la ANEF en su estructura sindical nacional, junto a compañeros dirigentes sindicales de base de esta estructura de la Confederación, en este punto de prensa, dando a conocer, en primer lugar, nuestra posición frente a la situación que están viviendo el pueblo de Chile y toda la comunidad, ¿cierto?, en materia, digamos, de lo que hoy día está ocurriendo hace ya más de 48 horas. En primer lugar, queremos decir, y lo señalamos en nuestro comunicado el día de ayer, como ANEF, rechazamos el estado de excepción y además, aún más, lo que se incorporó cuando decretó el gobierno este toque de queda, una medida dictatorial que nos recuerda los peores momentos de nuestro país. La ANEF y el movimiento sindical comenzaron con sus propias dinámicas a hacerse parte del estallido social. Las puertas de la sede patrimonial comenzaron a estar siempre abiertas, las coordinaciones con los consejos regionales y el consejo de presidentes y delegados se multiplicaron. Las y los funcionarios públicos clamaban por salir a las calles a enrostrar su enojo con las políticas neoliberales y las respuestas represivas hacia el pueblo movilizado. Así, llega la primera gran manifestación de la ANEF el día 23 de octubre. De ahí en adelante las calles fueron oficinas y la sede de la agrupación un lugar de encuentro. A la par, y todas las tardes, las manifestaciones populares eran multitudinarias y colmaban la Alameda y la rebautizada Plaza de la Dignidad. El movimiento sindical, y cuando hablo de eso me refiero a la Central, a la CUT, me refiero a la ANEF, me refiero a las organizaciones que estamos ligadas al mundo de la mesa del sector público. Tuvimos una comunicación rápida, inmediata, a través de los presidentes y presidentas. Entonces hubo una coordinación desde la modestia y la generosidad y la responsabilidad, y nosotros no estábamos liderando ese movimiento del estallido social, pero sí nos sumamos, sí nos ocupamos de eso. Regulamos que todos los días teníamos que estar los dirigentes nacionales de la ANEF acá en nuestra sede. Las puertas estaban abiertas también y empezamos a organizarnos como se empezó a organizar. Yo voy a hablar desde el mundo sindical y nos empezamos a organizar porque aquí entonces nuestra sede está abierta. Llegó un momento que nosotros tuvimos un punto de salud acá, porque esta era una zona neurálgica. Aquí había mucha represión, muchas veces nosotros estábamos sesionando acá en nuestra sede y muchas veces tuvimos que cobijar, ¿cierto?, a este pueblo, por lo menos a este pueblo organizado que estaba manifestando. Había mucha represión. El foco económico dijo basta, el agua estaba privatizada, el mercado está privatizado, la acumulación de riqueza es inmoral, el resto del país vive endeudado, aparenta felicidad, hay infelicidad. Por eso le decimos al presidente que se haga cargo de esta demanda social, que gobierne escuchando a los ciudadanos y ciudadanos, y si no, que es un paso al lado. Tuvimos la capacidad también de contribuir en aquello, pero con mucha dificultad. Estuvimos también marchando aquí, era con nuestra bandera, pero no para competir, era, insisto, para ponernos a disposición. Logramos también, en un momento con la CUT, la primera marcha que se fuerza para canalizar esta rabia, porque sabíamos que salían todas las calles, habían enfrentamientos. Dijimos, hay que canalizar con la experiencia sindical esta organización intermedia, de poder también hacer una marcha. Y me acuerdo que no había que pedirle permiso, y después, claro, estaba este general a cargo de la zona metropolitana,
fuimos con la CUT, con el Colegio de Profesores, NOMA FP, y nos hicieron ir a Centeno, donde está ahí la comandancia del ejército, para hablar con un supuesto teniente, capitán, coronel, qué sé yo. Para este permiso queríamos marchar de la Plaza de Dignidad hasta Avenida Santa Rosa, hasta la sede de la Confederación de los Metalúrgicos, ahí que hacíamos los actos los 1 de mayo. Y llegó mucho uniformado, y nosotros empezamos en una reunión con 2 o 3. Y de repente aparece el mismísimo general Iturriaga, que tenía a cargo de la custodia de esta región metropolitana. Y ahí nos quedamos sorprendidos. Entonces dije, yo vine principalmente a atenderlo, porque aquí está la CU, la NEP, Colegio de Profesores, han sido referentes en esto, para poder escucharlo y qué requieren. Porque usted sabe que no se puede marchar, no se puede, porque estamos en un periodo de excepción, hay toque de queda. Logramos la autorización. Fue sorpresa, porque igual nosotros nos fuimos un poco con duda. Y nos llaman que efectivamente él había dicho, y por supuesto con todos los resguardos, que ante cualquier situación de amenaza o situación de gravedad, la fuerza pública iba a actuar, no iba a actuar el ejército, porque él le correspondía en la cara por toda esta estructura de resguardo de la paz social. Fue una dinámica que también nos ocupó bastante tiempo, pero con la convicción profunda de que no podíamos estar alejados de estas demandas sociales, menos de lo que estaba ocurriendo con esta amenaza de perder la vida, porque eso importante también, era nuestro foco de atención. Y hicimos después un gran acto que fue ya en verano en el Parque O'Higgins, ahí en todo el elipse donde se desfila, un acto cultural con muchos artistas, connotados cantantes, grupos musicales, para darle también un cariz desde el punto de vista de que las personas se sintieran que no era solamente, no lo digo para desperfilar lo que se ponía en el centro de estas demandas sociales, mayor justicia social, mayor desarrollo humano, mayor digamos también poder superar las crisis que estamos viendo y seguimos viendo lamentablemente hoy día. Entonces, ese fue un acto cultural importante en el Parque O'Higgins, muy masivo, hay registros, así que también pusimos ahí los relatos y los discursos eran de todos y todas los que teníamos que levantar con fuerza y emplazando al gobierno y a la clase empresarial y también a la élite política que se pusiera también en la misma sintonía, no tomara palco de las demandas centrales de nuestro pueblo. Y acá desde este Parque O'Higgins estamos hoy día en este acto político-cultural haciendo también fuerza para mantener esta unidad en la mesa social. Hemos dicho claramente, rechazamos el abuso de excepción. Hemos concluido este consejo de presidente y presidente delegado y delegadas para ratificar lo primero. Le queremos informar a toda la estructura sindical de la NEP. Mañana 29, paro nacional activo en todas las asociaciones de funcionarios y el día 30, huelga general o paro nacional también nuestros servicios en relación a esta unidad social que nos convoca también el 30 de octubre. Segundo, rechazamos la vulneración de los derechos humanos en materia de maltrato, violencia brutal, arbitraria e ilegal, desaparición de algunas personas que todavía no tenemos nombre ni registro, y también las muertes de 20 ciudadanos y ciudadanas, incluso migrantes que hoy día han perdido la vida en esta demanda social. Toda la estructura sindical de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales estaba comprometida en esta revuelta popular. Las acciones se multiplicaban. Pasaban los días y las respuestas de las autoridades eran insuficientes para calmar los ánimos. Tras 2 semanas de intensas movilizaciones, las calles pedían más, y no solo en Santiago, también en regiones. Destacada fue la participación de nuestros consejos regionales, quienes marcharon en sus respectivas ciudades, demostrando el compromiso de la NEF con las demandas del pueblo y con su proceso de movilización autónomo. Manifestaciones llenas de colores y creatividad que nos hacían creer en un país mejor para todas y todos. También, la agrupación continuaba consolidando su articulación y participación en el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social. Entre medio de estos días tan agitados, se dio a conocer la noticia que dirigentes sindicales y sociales eran espiados por carabineros. Entre ellos, nuestro presidente, José Pérez de Belli, y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El enojo no cesaba, más bien se acumulaba. La huelga general se construía, se proyectaba y era inevitable. En una primera etapa era este acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento activo, esta convocatoria orgánica desde el mundo sindical en horarios productivos para poder marcar presencia y dar cuenta de la legitimidad de la movilización que se estaba desarrollando, cuando todavía era como todos valoraban esto, pero no eran hacerse cargo de nada, era como decir, oh, qué bien la movilización social, pero bueno, no sabemos cómo esto va a decantar. Entonces, bueno, en esa primera etapa el esfuerzo era a través del rol orgánico,
acompañar y darle mucha legitimidad a esta fuerza social movilizada. Pero ya con el transcurso de la semana y constituyéndonos como bloque sindical de unidad social, ya también empezar a mirar, bueno, qué materias desde nuestra vida orgánica consideramos que era importante o relevante poner sobre la mesa. Yo diría que ahí había un diálogo que era muy, muy fluido entre todos, había, digamos, un nivel de sintonía muy virtuoso, que no generaba tensiones, no nos llevaba a un nivel de peleas entre nosotros, sino que más bien de tratar de articularnos de la mejor manera posible con todos los sectores, productivos, públicos, privados, etcétera, empresas del Estado, entre otros. Y es así como después surge el pliego del bloque sindical, y lo que consideramos que era más prudente en algún minuto es que, más allá de la representatividad o la legitimidad de las directivas nacionales de cada una de nuestras organizaciones, era importante constituir lo que denominamos un comité de huelga. Esa huelga general, que es un hito histórico, relevante, muy importante para el movimiento sindical, donde nosotros somos parte de la central, nosotros lo que hicimos fue, las comunicaciones, las coordinaciones, consejos de presidentes y delegados, donde nos sumamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción, con toda nuestra organización a nivel nacional en esa huelga general. La ANEF se dispuso frente a la convocatoria de huelga general en una coordinación con la CUT, con los sindicatos, porque éramos nosotros la organización que teníamos la experiencia, lo debatimos al interior de Unidad Social y colocando que era momento también pertinente para presionar a todos y a todo el poder, ¿cierto?, de decir, bueno, aquí hay un momento límite. Y la huelga nos pusimos también en esa misma disposición de decir, bueno, tenemos que hacer un alto en la actividad, llamar también a la ciudadanía y que en esta fuerza que era colectiva, que era autoconvocada, también ocupáramos el instrumento sindical, que es justamente la huelga, la paralización. Y no era un capricho, como hemos dicho siempre frente a la huelga, el objetivo final no era la huelga, era ese el instrumento, el objetivo final era que como nuevamente esta élite política empresarial, el gobierno en su conjunto, se pusiera también no a comprender o a deslegitimar esta autoconvocatoria o a denostar también esas consignas que eran demandas estructurales y siguen siéndolas. La huelga general fue justamente la expresión de esa parte organizada del movimiento del estallido social y lo que llamamos el despertar de Chile. Nosotros queríamos mostrar que la parte organizada, que tenía demandas sistematizadas, que tenía un contenido a lo que se estaba planteando, teníamos la capacidad de organizar y de darle canalización al tema. La huelga general de una manera es un intento de dar canalización y yo creo que se logró. De hecho, la huelga general es el 12 de noviembre, la más grande, y el 15 de noviembre sale el acuerdo por la nueva Constitución. O sea, forzó a la clase política a dar una respuesta que hasta ese momento no eran capaces de dar. Esa huelga general, además, fue algo organizado, fue algo seriamente organizado. No fue algo espontaneísta, no fue algo, digamos, sin dirección y sin control. Fue algo que se organizó y que tuvo una caracterización en ese momento que significó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde se caracterizó, y a las 4 de la tarde nosotros entregamos un informe al país y dijimos, esta ha sido la huelga general de hoy. La huelga general de alguna manera mostró lo que era capaz de hacer el movimiento social organizado. Yo recuerdo claramente que estábamos aquí sesionando ese 15 de noviembre cuando estaba llegando la información y por supuesto que tuvo un rechazo inmediato, pues fue a puerta cerrada, en consulta, nosotros, y fue una posición mayoritaria. Pero debo decirlo, de mucha responsabilidad, pero también de no felicidad. O sea, fue una situación desde lo subjetivo, fue bien incómodo para todos nosotros, porque no entendíamos por qué se estaba llegando a ese acuerdo cuando el Chile, el movimiento sindical, los trabajadores, todos estábamos en otro camino. Desde la experiencia de Unidad Social y de la ANEF, este acuerdo por la paz, primero era un proceso que no participamos, no nos involucramos, no nos generaba adhesión y nos demuestra que en la perspectiva del tiempo, bueno, tenemos lo que tenemos, una frustración. Acuerdo con el que yo no estuve, digamos, no me sentí cabalmente interpretado. Acuerdo entre cuatro paredes
entonces esto se terminó. Cierto que queremos nueva constitución, desde mucho tiempo que queremos nueva constitución. Es cierto que queremos asamblea constituyente, pero sin letra chica, sin trampas. Ellos hicieron... Nosotros fuimos críticos del planteamiento. Luego de un análisis que hicimos, se hizo un consejo directivo nacional ampliado, se hizo un diálogo, no porque era innecesario buscar caminos de solución política, era evidente que había que buscar un camino de solución política, pero considerábamos que el marco en el cual se había dado, la premura con la cual se había instalado este acuerdo por la paz, en el fondo echaba por tierra esfuerzos que ya se venían haciendo. A nosotros nos correspondió más de alguna vez recibir acá en la Central Unitaria de Trabajadores a la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, que tenían y que se reunían acá. ¿Para qué? Para poder avanzar en el tema de un plebiscito, consultas ciudadanas que permitiesen entonces identificar cuáles eran las principales preocupaciones de la ciudadanía y eso entonces después llevarlo como demanda al Ejecutivo. Entonces, si uno mira, había ahí un desafío muy importante que era tratar de construir un camino. Y claro, probablemente la presión excesiva por parte del gobierno de Sebastián Piñera, porque se tratara de resolver rápido esto, de alguna manera tensionó también al mundo progresista para tratar de darle una salida rápida, cuando en realidad uno lo que hubiese esperado es que ese diálogo fuese recogiendo lo que habían sido los procesos que ya se venían desarrollando. Insisto, de diálogo con la Asociación Chilena de Municipalidades, de diálogo con el bloque de unidad social, es decir, poder hacer un esfuerzo que no llegara solo por arriba, sino que tuviera a la base todo este acumulado y que lamentablemente uno pudiera decir no estuvo bien reflejado en el Acuerdo por la Paz y por eso fuimos críticos de ese documento y no lo respaldamos como Central Unitaria de Trabajadores. Tras el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, la ANEF continuó movilizada y realizando diversas acciones sindicales en los territorios para visibilizar las demandas populares, como un sistema de pensiones que garantice jubilaciones dignas, educación de calidad, acceso a la salud, vivienda propia, fin a la desigualdad social por una sociedad de derechos y condenando la criminalización a la protesta social. Se continuó con manifestaciones en los servicios públicos. Con Unidad Social se desarrollaron cabildos, que en el caso de la agrupación fue un ciclo de conversatorios constituyentes. Se llenó el Teatro Caupolicán, con el que fue llamado Caupolicanazo. Se desarrollaron protestas feministas en las que la ANEF convocó y adhirió activamente. Además, se participó del Campamento Dignidad, que se instaló afuera del Palacio de Tribunales de Justicia. Se sostuvo como bloque sindical de Unidad Social una reunión con el Ejecutivo, encuentro en que se criticó la represión instruida por el gobierno y las violaciones de derechos humanos. Se rindió homenaje a las víctimas de la violencia policial y militar y, como aclaró entonces nuestro presidente, se fue a reforzar el pliego de los trabajadores, no a negociar. Pero para la agrupación y Unidad Social, un capítulo aparte fue la lucha en contra de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de las cuales los dirigentes no quedaron exentos, además de sufrir detenciones. Se protestó en La Moneda, se hizo todo lo posible para frenar esta respuesta represiva del Estado a la protesta social que seguía. Pero la mayoría de violencia era ejercida desde el Estado, por la fuerza policial principalmente, desde Carabineros de Chile, con esta poca orientación, primero política y menos también policial, que era a mansalva, se disparaba ya y llegaba a un extremo donde efectivamente la violencia se generaba, insisto, desde el poder del Estado, no desde la ciudadanía. Más allá que se tiraran piedras por un lado y todo eso, que efectivamente había complicaciones, algunos incendios, que eran también parte del circuito de este conflicto, pero separamos claramente que aquí quien tenía que dar el ejemplo, blindar, proteger, ordenar, era el gobierno, en tanto también responsable de los hechos que estaban ocurriendo. Y lo dijimos claramente, y con Unidad Social fuimos también en tantas declaraciones públicas, puntos de prensa, conferencias, lo declaramos también al mundo, que nosotros no estábamos propiciando la violencia, lo que nosotros estábamos propiciando también la paz, pero que se cumpliera con esas demandas estructurales que estaban puestas en la calle, y que se ordenara a las fuerzas militares y policiales a no reprimir, como lo tuvimos en ese tiempo, que era impresentable la violación de los derechos humanos en democracia. Nosotros fuimos testigos directos de esa violación de los derechos humanos. Yo estaba con el José Pérez allá, cruzando aquí al frente,
Vamos a pasar esa micro ahí. Detrás de lo que era el monumento Baquedano, estábamos conversando, totalmente alejados en una toda esta parte de la manifestación pacífica, que era la mayoritaria. Estábamos ahí conversando con el Pepe Pérez y de repente nos viene una lacrimógena directamente al cuerpo. Así, pero como un misil. Una cosa que venía a una velocidad tremenda, lo que es una lacrimógena disparada al cuerpo. Y nosotros le hacemos el quite con el Pepe porque nos dimos cuenta y la cosa aterrizó unos metros más allá, que se nos hubiera golpeado en la cabeza, nos hubiera golpeado en el cuerpo, nos deja o seriamente dañados o incluso hasta podría haber sido fatal. Los informes fueron categóricos. En Chile hubo en esos días brutales y muy duras violaciones a los derechos humanos. También nos vinculamos al mundo de derechos humanos, porque eso es histórico, no es solo por el estallido social, es una vinculación, un compromiso con los derechos humanos y acompañamos mucho ese proceso también. A través de la coordinadora de derechos humanos, de Alicia Lira, tuvimos una coordinación completa. Muchas veces acompañamos a nuestra compañera Alicia Lira a reunirse con los parlamentarios precisamente por las violaciones que estaban surgiendo en el estallido social. Y nosotros participamos ahí también. También se presentaron querellas patrocinadas por la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros fuimos parte de todo ese proceso, desde el mundo sindical, desde el mundo social, pero también de derechos humanos. Y nosotros como ANEF fuimos parte de esas querellas contra las violaciones de derechos humanos, y hay querellas contra el presidente de la República de la época, Sebastián Piñera. Uno de los temas para nosotros importantes ahí tenía que ver con eso, por ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador perdió un ojo? ¿Qué pasa si tiene una mutilación? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Cómo se construyen políticas que se hagan cargo de aquello? No era muy fructífero el diálogo en ese sentido con el Ejecutivo, no lo fue en ese minuto, pero hubo ese vínculo en diálogo con las organizaciones y agrupaciones de derechos humanos, porque eran quienes estaban encabezando, digamos, la demanda, con otras organizaciones también que surgieron particularmente en el marco del estallido social de las víctimas del trauma popular, pero también buscando que desde el mundo de los trabajadores considerábamos que era relevante poner sobre la mesa, además de verdad, de justicia, de que no hubiera impunidad, de que hubiera medidas reparatorias, que también existiesen estas otras como miradas múltiples del desafío que significa que una persona va a verse mutilado, va a tener un trauma y que luego, bueno, ¿cómo sigue esa vida? Durante todo el proceso del estallido social, la ANEF defendió los derechos humanos, la vida de las personas y el derecho a la protesta. Se puso a disposición de la revuelta popular y en algún momento soñamos, juntos y juntas por una asamblea constituyente construida por el pueblo de Chile, para poder vivir en paz, con olor a primavera de octubre y caminar tranquilamente por nuestro país. Es muy mañoso cuando ahora nos quieren mostrar como que el estallido social fue solo violencia, porque eso no es verdad. Que el estallido expresó una necesidad del pueblo y que esa necesidad no está resuelta todavía. El estallido expresó un malestar muy fuerte por el abuso, por la prepotencia, por la arrogancia de una élite tremendamente abusadora, una élite política, una élite empresarial, una élite eclesiástica, hasta una élite comunicacional, si se quiere, que de alguna manera hoy día ha recuperado como el control de la situación, pero a mi entender es algo aparente, porque las razones que dieron origen al estallido social no se han resuelto. Nunca cuestionamos lo central, lo que era la crítica de fondo del estallido social. Nunca la cuestionamos, la compartimos plenamente. Esa crítica que cuando se instaló esto de que no eran 30 años, no eran 30 pesos, sino que 30 años, efectivamente así. Si aquí el modelo neoliberal es un modelo duro, difícil, que empobreció a nuestro pueblo, por la AFP, por la salud, por todo, por esta educación, cierto, gratuita, de calidad, que fue maravilloso lo que pasó en el 2011, pero siempre poniendo el mercado, el modelo, el capital de por medio, y el pueblo y todos nos cansamos de eso. Sí, es una realidad, que fue una gran oportunidad y nos dieron una gran oportunidad de efectivamente de expresar nuestra molestia,
nuestra bronca respecto al abuso. Creo que la experiencia a la luz de los años nos demuestra que tras 2 procesos constitucionales fallidos es clave siempre que para el fortalecimiento de cambios y transformaciones, pero también de la democracia, los actores políticos, pero también los actores sociales, sean altamente reivindicados, valorados y reconocidos como actores claves para el soporte de la democracia y por lo tanto la apuesta por la organización social como un valor. Yo creo que ese es un elemento que uno podría decir hoy día se reivindica, ¿no? Insisto, no pretende ni busca uno con aquello decir, bueno, expresiones de otro tipo que no sean orgánicas no tienen valor. No, todo tiene valor, ¿no? Pero qué importante es tener cierta coordinación colectiva, organicidad, tener una vida orgánica, ¿no? Para poder abordar desafíos tan grandes como la disputa por el poder, cuando los que hoy día lo tienen evidentemente se resisten con todas sus fuerzas y el tiempo da cuenta de aquello. O sea, en su minuto, en pleno estallido social y con la huelga del 12 de noviembre mediante, tenías a toda una institucionalidad diciendo hay que hacer cambios. Pasó el tiempo y hoy día es como, ¿cómo se les ocurre? Si la gente quiere cambios graduales. Y él era un hijo de profesor y profesor, y su familia estaba destruida. Le habían disparado directo a los ojos y había quedado ciego para toda la vida. El desafío sigue pendiente. Creo que no podemos negar que sigue existiendo una tensa inquietud. Un reconocimiento a quienes han sido golpeados